¿ya? Es la idea. Por favor, entonces, hagan todos los esfuerzos necesarios para exigir sus usuarios de Moodle, para, por favor, también poder regularizar su inscripción, ¿no? Usted sabe muy bien, ya que este enlace del Zoom se puede compartir a cualquier persona se puede compartir, ¿no? Entonces, cualquiera puede entrar, ¿no ve? Entonces, en tal sentido, chicos, eh, regularice para evitar esos inconvenientes, ¿no? Les sugiero aquello, ¿ya? Listo, entonces continuamos. Entonces nos quedamos justamente que el Ministerio de Economía era quien regulaba todo esto, ¿verdad? Él es el que regula, el ministro de Economía, ¿ya? ¿Quién me puede decir quién es el ministro de Economía? A ver, de Bolivia, ¿quién es el ministro de Economía? Ah, en este momento. ¿Quién me puede decir? A ver, hay muchos políticos aquí que comparten estados, comparten... Dicen, ¿cómo se buenas noches? ¿Qué se llama el ministro de Economía? ¿Quién sabe? Buscar Si en no me Google, equivoco, ¿no? es Oscar Ortiz, listo. José Luis No, Parada, dice. José Luis Parada, Rivero. Óscar Ortiz ya era él. Era Ortiz Oscar. todavía no es porque está de baja, ¿no? Sí, pero lo está reemplazando Luis Parada. Sí, José Luis Parada es el ministro de Economía. Ven, chicos, tienen que conocer a sus autoridades. ¿Y quién era el ministro antes de él? Arce Cantora. Bueno, ese era del anterior gobierno, ¿no? Ese ministro de Economía nadie lo va a olvidar, ¿no? Todos sabemos. Pero no, el antes, el que renunció, antes de que fuera Óscar Ortiz. ¿Quién era? ¿Quién era? A ver, el ministro antes de José Luis Parada y Óscar Ortiz, que era un poco mayor. A ver, ¿quién me dice? Ya, eso va a ser su tarea, ya van a averiguar, ¿no? Tienen que saber, chicos, sus autoridades, ¿no? Justamente para poder hacer siempre representaciones y todo aquello. Hay que conocer, ¿no? Quiénes son las autoridades, sin importar el color político que tú tengas. Tienes que conocer quiénes son tus autoridades, ¿no? Al fin y al cabo, quieras o no, es tu autoridad, ¿no? Ya seas de los guatos o ya seas de los azules, ¿no? Dicen, disculpe, por si acaso no era Héctor Arce. No, Luis Arce, dice. no, ese era del gobierno de los azules. Sí, Pero sí. antes de Óscar Ortiz y de José Luis Parada había un ministro que renunció. ¿Quién era ese ministro? Dicen, creo que Luis Parada fue el que renunció. José Luis Parada es el que está ahora. Sí, José Luis Parada es el que está ahora. Ya van a averiguar, ¿ya? Ya. A ver, chicos, a ver, ya. Hagamos una pequeña dinámica, a ver. Eso va a ser una tarea, yo les voy a dejar después. ¿Ya? En tal sentido, ¿quién establece entonces? Esa persona, la que está ahí, ya sea la que está, es justamente, ¿ya? Es justamente la que define quién va a ser el presidente del Banco Central, quién va a ser el presidente del ASFI, quién va a ser el presidente de la APS, perdón, el encargado de la APS, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos es designado por el gobierno nacional y el Ministerio de Economía tiene la atribución de administrar todo esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿ya?
Eso es muy importante. Él establece las políticas económicas, él establece las políticas de intermediación financiera y establece quiénes son los encargados de todas las partes que conforman el sistema financiero nacional. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Y cuáles son estas variables económicas que afectan todo esto? ¿Cuáles son estas variables económicas? Uno, el que siempre hablamos, el que hablamos normalmente, el Producto Interno Bruto, o lo que conocemos como el PIB. Este año no se ha hablado mucho del PIB, pero en años anteriores se hablaba mucho acerca del PIB. ¿Por qué hablábamos mucho del PIB? ¿Quién me puede decir? ¿Han visto Finanzas 1? ¿Por qué hablábamos tanto del PIB? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué definía el Producto Interno Bruto? ¿Qué definía? Haz algo que a ustedes les interesa. La economía nacional, eso es definida, Lice. Claro, sí, los resultados de una gestión, ¿no? El crecimiento de un país, ¿no? Porque el Producto Interno Bruto es la diferencia entre recaudaciones y gastos. Ya, pero ¿qué más define el PIB? Es algo que ustedes sí conocen, que lo han debido recibir, muchos de ustedes. El doble aguinaldo, Lice. Ah, no, el doble, sí, Eso, el doble aguinaldo, el doble aguinaldo. ¿Quién me dice cuál es la condición para percibir un doble aguinaldo? que sea arriba de 4,5, si no me equivoco, Lice. ¿O no? Que sea un PIB arriba del 4.5%, ¿no? Que el país con Exacto. un Producto Interno Bruto mayor a ese, ¿no? Es muy importante eso, porque eso demuestra que el país ha tenido mayor recaudación que justamente erogaciones, ¿no? Eso es el crecimiento estatal. ¿Y por qué es tan importante el Producto Interno Bruto? ¿Por qué hablamos de eso? Porque una empresa, cuando quiera proyectar su crecimiento como empresa y no sepa cuánto va a crecer en una gestión, puede tomar el Producto Interno Bruto como una referencia. ¿Por qué? Porque tu empresa, ya por prudencia, no va a crecer más que el país en el cual tú estás funcionando. Por ejemplo, si el país ha crecido un 4% en la gestión 2019, tu empresa puede crecer más del 4%, si tu país solamente creció un 4%, ¿verdad? Entonces, puede ser un parámetro para establecer tus proyecciones financieras, ¿no? La manera a través de la cual tú vas a proyectar tus flujos de caja, tus ventas, tus gastos, ¿no? Es una medida muy interesante el Producto Interno Bruto, que nos puede ayudar justamente a interpretar nuestro crecimiento como empresa. Otra variable muy interesante también que tenemos dentro de esta y es la que nos da mucho miedo, la inflación. Otra variable que igual debemos estudiar en finanzas porque debemos conocer cuál es el efecto de la inflación en nuestros estados financieros. Norma, ¿qué norma contable? Bueno, ustedes no son, pero deben conocer. ¿Qué norma de información financiera nacional o de contabilidad habla acerca de la inflación o de la exposición de nuestros resultados a la inflación? Bueno, son contadores, les comprendo que no sepan, es la norma 3, la norma 6 y la norma internacional 26, economías inflacionarias. ¿No? Norma 3 habla acerca del mantenimiento de valor a valores corrientes y aplica la UFB. En la norma 6, la exposición a valoraciones de la moneda extranjera, el dólar, por ejemplo. ¿No? Entonces, eso es uno, la inflación, y si hablamos del dólar, tipo de cambio. Otra variable muy importante, sobre todo si tú eres una empresa que tiene subsidiarias en otros países o que hace negocios, por ejemplo, de importación y exportación. Te interesa el tipo de cambio para hacer tus cobranzas, tus recaudaciones. Necesitas saber las ventajas de un tipo de cambio. ¿Qué más? Comercio exterior.
¿no? Comercio exterior o lo que conocemos como balanza de pagos. ¿Ya? Muy importantes. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos muchas variables, ¿no? Todo esto parece que no nos afectaría, ¿verdad? Pero a nosotros como empresa, todos estos nos afectan. Al día a día nos van a afectar. Todos los días nos va a afectar. ¿Por qué? Porque todos los días vamos viviendo en esto. Por ejemplo, tipo de cambio. En este momento, en estos últimos días, hay una especulación. La especulación, yo lo digo especulación, que va a haber una devaluación, ¿no? Y eso ocasiona que haya movimientos en el sistema financiero, retiros de recursos, ¿no? Pero no hay nada cierto todavía. Pero la gente ya supone y ocasiona un movimiento. O inflación por la escasez de productos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto porque afecta a nuestros resultados y nuestra toma de decisiones como tal. Es muy importante, ¿ya? Siempre recordar esto. Y si hablamos pues de contabilidad, tenemos que hablar de tres aspectos. Los estados financieros. Como ustedes son administradores de empresas, sobre todo los que son administradores de empresas, toman decisiones sobre la información financiera, ¿verdad? ¿Me puedes mencionar quién me puede mencionar cuáles son los estados financieros en los cuales tú vas a basar tu decisión? ¿Quién me puede decir? Otro aspecto es el control interno. ¿Quién me puede decir cuáles son los estados financieros? El balance general. Ya, uno, balance general. ¿Qué más? Libro Estado de diario, resultados. Estado Estado de resultados. ya, flujo de efectivo. flujo de efectivo. Chicos, una Cambios buena noticia, patrimonio. perdón chicos, una noticia que tal vez les va a interesar a muchos. El Senado ha aprobado hace unos minutos la ley del diferimiento de créditos bancarios, ampliando los plazos hasta el 31 de diciembre. El Senado ya ha aprobado. Aprueba diputados y ya tiene una norma, así que ya esto sale mañana, máximo el viernes. Los que tengan créditos, un alivio. ¿Ya? Les comento. Así hay que estar atentos, chicos, hay que estar atentos a cada cosa, ¿no? Los que tienen créditos bancarios, empresas, algún alivio, ¿verdad? ¿No? No, muy importante, ¿ya? Lice, perdón, Sí, perdón que interrumpa así la clase. Eso lo que estaba leyendo, ¿está aprobado en general para todo el público o solo para independientes como se ha estado manejando actualmente? el No diferimiento menciona eso. estaba aplicado para todos. No, No, a ver, actualmente se ha estado manejando, Lice, solo para los independientes. Para los dependientes, si tienen respaldo, recién están llegando a aprobar el diferimiento, pero con respaldo, en caso de certificado de despido, que no están pagando. claro. No es como los independientes en general, entran todos a la olla, ¿no? Pero por eso esta ley que han sacado está aclarando que es lo mismo que antes o entran todos a la olla. A ver, para hacer un énfasis en esto, ya justamente es algo bien importante y nos afecta. A ver, hay dos antecedentes de esta ley, la de marzo y la de junio. En marzo salió la primera, ¿verdad? La que decía que universalmente, o sea, todos, ¿no? Todos, Exacto. todos. Esa era la primera parte. Esa es la primera. La segunda era la que decía que los que no tenían recursos podían tramitar diferimiento, justificando, Exacto. Sí, sí. ¿verdad? Y la tercera es la que está saliendo ahora. Esta tercera, si bien tengo entendido, yo hablando con mis asesores financieros, aplica a todo nivel. Pero, aquí hay un pero, ese es el pero, no es automático. Tú tienes que ir a hablar. Tienes que ir a hablar. O sea, Entonces, sí, va a tú ser tienes que ir a tu con asesor respaldo. financiero, a tu banco y pedir la reprogramación.
Claro, pero entonces va a ser igual como el segundo ha sido, que así, como usted dice, se va a ir a solicitar, pero con respaldo de que necesito ese diferimiento, No, ¿no? en el caso de la segunda etapa, ¿qué es lo que pasó? En el caso de la segunda etapa, tú también como dependiente podías ir a solicitar tu diferimiento de crédito. Podías ir argumentando, por ejemplo, temas de enfermedad, de alimentación, de carencias, que el sueldo no alcanzaba, ¿no? Que ahora estás trabajando menos días, cosas así, ¿no? Y eso el banco te aceptaba. O sea, era solamente ir a negociar nada más. Lo único que muchos han evitado eso. Se han leído la norma que decía alcanza a dependientes y no a dependientes y se han quedado ahí. Pero si tú ibas al banco y hablabas, el banco te difería. Porque dentro del decreto estaba permitido eso. Y muchos no lo han leído. ¿Ya? Entonces, en esta... Pero el banco te exige, Lice. Sí, Por ejemplo, a los que somos asalariados y tenemos préstamos, te llaman día y noche y no te perdonan ni un día. yo, por ejemplo, he diferido mi crédito y tengo mi sueldo de la universidad y tengo mi sueldo de dependiente y he diferido mi crédito. En ese caso, ¿cómo haríamos? ¿Una queja directamente con ASFI? No, pues ya está, es que tú no has hecho tu trámite, ¿qué te vas a quejar? Pero si te O sea, tú insisten de pagar, no, porque si dicen que eres asalariado. tú tienes que ir a tramitar. No es, en tu caso no es diferimiento, sino es reprogramación. En el caso de los dependientes se podía hacer reprogramación. O sea, en vez de pagar a partir de junio, yo empiezo a pagar a partir de septiembre, como era la segunda ley. Entonces Sí. no pagas, reprogramas y empiezas a pagar de septiembre. No es lo mismo diferimiento que reprogramación, por eso les digo. Diferimiento es que tu cuota se mueva. Reprogramar es que estás moviendo los plazos de tu deuda, ¿no? Sí. Pero lo demás corre. Entonces no vas a pagar, si bien no pagas estos meses, pero lo que no estás pagando ahora lo pagas después. Obviamente el interés te va a añadir, ¿no? Entonces estás reprogramando. Y el diferimiento sí, se mueve tal y como está a otra fecha, ¿no? Ese era el problema de interpretación que había en la ley y eso era lo que ocasionó problemas, ¿no? Muchas de las leyes que emite el actual gobierno es una carencia, que muchas leyes que emiten son incompletas, muy ambiguas o inducen al error, lamentablemente, ¿no? Ya sea en tema tributario, en tema laboral, en tema de finanzas, siempre hay muy ambiguas. Y ahora justamente estoy hablando con mi amiga banquera y me dice que esta está mucho más clara que las dos anteriores. O sea, te dice así, tal cual que es, ¿no? Si obtengo la ley, el preliminar, les voy a pasar al grupo, porque estoy preguntando ya que me pasen la de borrador. Ya les voy a compartir y saquen sus conclusiones. Pero, chicos, yo les recomiendo a los que tengan créditos, vayan a reprogramar si es que en caso no tengan flujo. Si bien vas a pagar un poco más de interés por la reprogramación, te conviene a que pagar tu cuota completa, ¿verdad? Yo al menos pienso eso, ¿no? Porque los que tenían ingresos pueden reprogramar, tienen el derecho de reprogramar, ¿no? Y ahí no te puede poner trabas. Si bien no te va a diferir, sí te pueden reprogramar, que es diferente. Si bien te pueden diferir, si bien no te van a diferir, te pueden reprogramar, ¿ya? Porque además que tengan en cuenta que los independientes ya tienen que empezar a pagar a partir de, si mal no recuerdo, septiembre. O es agosto, creo, ¿no? No me acuerdo bien. Septiembre creo que es, ¿no? Era 3 meses más y 3 meses más, junio, julio y agosto. Septiembre ya tienen que pagar, ¿verdad? Entonces también tienen que ver la forma de reprogramar. O sea, la idea está esa. O sea, yo les recomiendo que hablen con su asesor de crédito y busquen reprogramar deudas, ¿no? Ya sean en sus empresas o en donde están trabajando, o también en sus créditos personales. Yo al menos he hecho eso. Si bien obviamente tenía la opción de no hacerlo, yo prefería hacerlo, me conviene, porque tal vez me puedo quedar sin trabajo o puede pasar cualquier cosa, entonces mejor reprogramo un tiempo, ¿no? Y vale la pena, porque no todos estamos seguros en nuestras fuentes laborales, ¿verdad? Ya sea aquí en la universidad o mi fuente dependiente, hay una incertidumbre, cualquier cosa puede pasar, entonces hay que tener siempre un plan B.
Entonces, al menos yo lo reprogramé, ¿no? Ya. Información, ¿no? Hay que estar atentos siempre, chicos, a todo, ¿no? Sobre todo si es dinero, hay que estar al día, ¿no? A la pesca de cualquier beneficio que podamos sacar, ¿no? Otro beneficio, vería que estamos hablando de eso. Si tú eres profesional independiente o empresa unipersonal, ya deberías estar súper enterado del nuevo impuesto que va a haber, ¿no? El que se va a combinar y el que solamente vas a pagar 5% de manera bimestral. Y no vas a pagar 13 y 3% de IBT. ¿No? Si eres empresa unipersonal o profesional independiente, ¿verdad? Es un nuevo impuesto, te facilita muchas cosas, mucho más fácil. Bueno, ese es otro decreto muy bueno, que ya lo van a terminar de reglamentar y mucha gente se va a inscribir a eso también, ¿no? Hay que leer todas las noticias y sacar lo que nos convenga a nosotros, ¿no? Lo que ya no nos conviene, pues lo dejas. Pero lo que te conviene a ti, sácalo y aprovéchalo a tu favor, de alguna manera. Y si no conoces cómo aplicar, pues averiguar. ¿No? ¿Eso dónde va? Justamente quería hacer eso, para llegar a esto. Decisiones. Estas decisiones, ¿verdad? Estas decisiones, ¿en base a qué? Información. Tú vas a decidir qué hacer, ¿no? Con tu financiamiento, con tus inversiones, con tus dividendos, tus ganancias, ¿no? Necesitas información. ¿De dónde las vas a sacar? Pues de los estados financieros, vas a sacar de normas, vas a sacar de tu flujo de efectivo, de caja. Si bien los profesionales o las empresas unipersonales, muchos no tienen un estado financiero real, pero al menos conocen su flujo de caja, ¿no? Entonces es muy importante la información financiera que contienen los estados financieros porque ahí conoces tu realidad. ¿Qué decisiones puedes tomar en base a normas como esta que salen ahora? ¿No? En base a qué recursos tienes, qué gastos realizas, pues tomarás decisiones, ¿no? Voy a hacer esto o no hago esto, cosas así, ¿no? La idea es que aprovechen siempre cada una de las situaciones, ¿no? Ahora vamos a ver un principio que es muy interesante que va relacionado igual a esto, ¿ya? Entonces, los estados financieros son 5, para no hacerlo largo. Balance general, estados de resultados, los más conocidos. El tercero más conocido, el flujo de efectivo. Luego viene cambios en el patrimonio, ¿no? Y por último, notas a los estados financieros, las revelaciones. ¿Qué es una revelación? Es informar sobre hechos particulares que contiene una cuenta. Caja, ¿qué tipo de caja es? ¿En qué moneda? ¿Quién custodia? Eso es una revelación. No solamente decir caja moneda nacional y ahí está. No. Sino tal vez es caja en moneda extranjera. ¿Qué moneda es? Dólares, euros. ¿Quién custodia la caja? ¿No? ¿Para qué se utiliza? Esas son revelaciones. O las cuentas por cobrar, por ejemplo. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuál es su periodo de vencimiento de sus deudas? ¿Están en mora? ¿Cuál es el importe que nos debe cada cliente? ¿Verdad? Son revelaciones que nos ayudan a ¿qué? Tomar decisiones. ¿Qué es el control interno? El control interno es lo que hace que un número sea confiable. ¿Ya? El control interno nos da la certeza que el número que tú ves en el estado financiero es cierto. ¿En qué forma? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancos, ¿ya? Y dice bancos 10.000 bolivianos. ¿Tú de qué manera puedes afirmar que ese número en un papel dice bancos 10.000 bolivianos? ¿De qué manera tú puedes afirmar que ese saldo es correcto o es real? ¿A través de qué mecanismo? ¿O solamente porque está en un papel vas a decir que sí es real? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu mecanismo de control? Un extracto, quizás. No, porque el extracto
no siempre iguala con la contabilidad. Todas las facturas pagadas, Lice. No. ¿Cuál es el control interno de unas cuentas bancarias? La conciliación. En la conciliación bancaria, yo verifico que el saldo expuesto en los estados financieros sea el adecuado, ¿no? En base a ese control interno llamado conciliación de saldos, voy a afirmar que el número que está del estado financiero en el balance general sea correcto o razonable, ¿no? Eso es muy importante, porque si yo le puedo poner cualquier número y si no hay controles internos, si no hay controles internos, entonces cualquier número yo puedo colocar y tú me vas a creer, ¿verdad? Entonces el control interno es parte fundamental de los estados financieros, porque ustedes saben muy bien que hay estados financieros que son fraudulentos. ¿Qué garantiza a ti que los estados financieros sean legítimos? El control interno, ¿no? Los controles que tengan. Y otros reportes que tenemos también, como el costo de ventas, como el estado de cambios en el capital de trabajo, ¿no? Informes acerca de los ratios financieros, ¿no? Son otras fuentes de información que van relacionadas con nuestros datos, ¿ya? Muy importante. Estas son las relaciones que tiene nuestra información. Ahora bien, vamos al siguiente punto. Y con esto vamos a terminar las sesiones de hoy. Ya vamos a terminar. ¿Cuáles son los principios financieros? O los principios de las finanzas. Tenemos de dos tipos. Los principios de transacción, ¿ya? ¿Qué se refiere a transacción? Referidos a compra y venta. ¿Compra y venta de qué? De activos financieros. ¿Ya? Y los otros principios que son de valor y eficiencia económica. Los principios de valor y eficiencia económica están relacionados ¿con qué? Con las actividades de la empresa. Cómo la empresa desempeña sus actividades al día a día. Entonces empezamos. Principios de transacción financiera. Como ustedes ya han llevado Finanzas 1, me van a ir comentando qué entienden, cómo estos principios funcionan. Vamos por el primero. ¿Qué entienden por el primero? Compensación entre riesgo y rendimiento. ¿Qué entienden entre eso? ¿Qué entienden en este principio? Básico. Compensación entre riesgo y rendimiento. Lo que vamos a tener a favor a cambio de realizar una inversión. Es decir, ¿por qué yo realizaría una inversión? ¿Qué ganancias voy a tener? ¿Y bajo qué riesgos voy a tener dicha ganancia? Ya. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Ya. A ver. Para definir esto, porque en este tema, este es nuestro siguiente tema justamente, riesgo, ¿no? Vamos a hablar sobre eso justamente, ¿ya? A ver, el principio de compensación de riesgo y rendimiento está relacionado justamente, como dice su compañero, a las inversiones, ¿no? ¿Qué quiere decir? El principio dice, sobre esto me van a entender sobre todo los que apuestan. Mayor riesgo, ¿qué quiere decir? Mayor Ganancia, Lice. rendimiento, ganancia, ¿verdad? Los que apuestan me van a decir esto, mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque si yo me arriesgo más en una opción que sea poco probable en la que pueda ganar y gano,
pues el rendimiento que yo obtenga va a ser valioso y cuantioso, por justamente ese principio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me arriesgo, voy a generar un gran valor. Pero si en cambio yo invierto en documentos o en títulos que no son riesgosos y son muy seguros, la ganancia va a ser poca. Para darles un ejemplo, no es lo mismo, ya, con rojo negro, la diferencia entre invertir en una caja de ahorros versus invertir en un negocio. ¿Cuál es el más riesgoso de los dos? ¿Invertir en la caja de ahorro o invertir Negocios. en el negocio? El negocio tiene mayor riesgo. Mayor riesgo. ¿Y cuál es el más rentable? El negocio también. ¿Y por qué se da ese efecto? ¿Quién me puede decir? Justamente por el principio que íbamos comentando, ¿verdad? A mayor riesgo, mayor rendimiento. El negocio también es más rentable. El negocio me dará al año una ganancia, digamos, de un 10%. Pero la caja de ahorros me va a dar solamente una ganancia del 2%. Pero la caja de ahorros es más segura que el negocio, ¿no? Porque si yo deposito en el banco, es más seguro que el banco me pague el 2% que yo en el negocio pueda generar esta utilidad del 10%. Es más seguro, ¿no? Por ende, el negocio tiene mayor riesgo de pérdida. Y por asumir ese riesgo de pérdida, yo también voy a esperar ganar más. Ese es el principio. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Si tú te arriesgas, pues estás dispuesto a ganar más. Como dice el dicho, el que no arriesga, no gana. ¿Qué quiere decir diversificación? Diversificar quiere decir expandir, tener más opciones. No, no agotar todo en una sola opción, sino tener varias opciones. ¿Ya? ¿Y de qué manera esto se aplica a las finanzas? Esa es la pregunta. ¿De qué manera aplicamos esto a las finanzas? Pues lo aplicamos del siguiente modo, la diversificación. Entonces tenemos, diversificar significa ampliar, tener varias opciones, ¿no? Entonces en tal sentido, ¿ya? Para diversificar, ¿qué debemos hacer? Hablamos de inversiones en diferentes sectores y o activos. Inversiones en diferentes sectores y o activos. Para darles un ejemplo, yo voy a invertir, ¿ya? A ver, yo tengo un ejemplo. A ver, tengo el año 2019, año 2020, 2 años. Y tengo 2 negocios, ¿ya? Tengo el negocio de restaurante. Y tengo el negocio farmacia. Tengo 2 negocios. Tengo un restaurante y tengo una farmacia. Pregunta, el año 2019, ¿el restaurante genera ganancias o no genera ganancias? Genera. Genera gran ganancia, ¿verdad? 2019 he invertido, he generado mi negocio de comida, me ha ido re bien. ¿Y la farmacia genera ganancias? En el 2020 más que todo. No, en 2019 estamos. Sí, También. genera. ¿Mucha o poca? Poca. Poca, es un negocio, es estable, pero la ganancia que genera no es
como la del restaurante, o la del poquito ya, digamos que el ingreso es igual que el costo. Hay algunas veces que hay ventas y hay meses que no hay, ¿no? Por ejemplo, una farmacia, ¿en qué meses son los que genera buenas ventas de fármacos? En invierno En invierno. Y en Ujú. verano también, vende igual, vende para el resfrío, por ejemplo. claro. Ocasionalmente no como en el invierno, pero Vitaminas. sí. ¿Ya? Entonces la magnitud es diferente, ¿no? En invierno vende mucho más que, por ejemplo, en verano, ¿no? Entonces ahí. Entonces, en invierno genero mayor venta que en la del verano, pero tengo que pagar, ya sea invierno o verano, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar el alquiler de la tienda, tengo que pagar servicios básicos, ¿verdad? Sin importar si yo vendo mucho o poco. Entonces, digamos que es un equilibrio. ¿Ya? La sesión se va a cerrar, chicos. Ahora les envío el último enlace del día de hoy para compensar las interrupciones. Les envío el enlace. ¿O quieren descansar? Y el sábado pasamos 3 sesiones. Vamos a ver. Sí, listen, por Y favor. listo. Ya, el sábado vamos a pasar 3. Entonces lo dejamos aquí, chicos. El día sábado a las 4 de la tarde les voy a avisar, ¿ya, chicos? El día sábado, 4 de la tarde, vamos a pasar 3 sesiones, ¿ya? Lice, yo Oh, sábado no puedo. Está bien, Lice. Pero lo voy a grabar, no te preocupes. ¿A qué hora puedes? Ya. En la mañana, porque yo entro en la tarde a trabajar el sábado. Domingo. Domingo sí puedo. Yo creo que todos